Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Cierra tus ojos, por favor, un momento. Padre, en el nombre de Jesús hoy queremos orar. Queremos darte, Señor, toda la gloria y toda la honra. Y queremos pedirte que a través de la exposición de tu mensaje, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu sea vivificado, sea afirmado y sea bendecido. Te ruego que tu palabra sea, Señor, depositada, sembrada en buena tierra, y que hoy podamos, amado Dios, a través del Espíritu Santo, recibir una fortaleza que viene del cielo. Te ruego que esta tu palabra, que es verdadera, Señor, impacte en nuestro corazón y que podamos salir el día de hoy fortalecidos y renovados en nuestra mente. No queremos conformarnos al pensamiento de este siglo, sino que queremos renovarnos de acuerdo, Señor, a lo que tú has inspirado en la Escritura. En el nombre de Jesús estamos listos. Prepara nuestro corazón, reprende, Señor, cualquier estorbo y háblanos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor, y sean todos bienvenidos este día a la casa del Señor. El libro de Josué es un libro histórico, y el objetivo de este libro es mostrarnos la forma en cómo Dios habría de entregarle la tierra prometida al pueblo. Si bien es cierto que Dios tiene todo el poder en sus manos de hacer todas las cosas que para los hombres son imposibles, pero hay muchas de las bendiciones que Dios derrama que no vienen de manera inmediata, porque Dios tiene que trabajar en nuestro carácter, en nuestro corazón. Dios habrá de moldearnos conforme a la imagen y semejanza. Lo que está pasando en el inicio de este capítulo 1 es que el pueblo de Israel está en un momento de duelo. Hay dolor porque se ha ido el líder llamado Moisés. Dios había dicho que a través de Moisés ellos habrían de ir y conquistar la tierra prometida. Pero Moisés, en medio de ese proceso del desierto, hizo algo que ante los ojos de Dios no fue bien valorado. Y entonces Dios, aunque Moisés pudo mirar de lejos la tierra que le había prometido, donde iba a fluir mucha leche y miel, el lugar en donde Dios ya había determinado cuál sería el futuro para el pueblo israelita, Moisés solo pudo mirarlo de lejos, y Moisés no tuvo la oportunidad de entrar. Sin embargo, sí podemos nosotros mirar en los evangelios que en el momento de la transfiguración Moisés ocupa un lugar dentro de los personajes del Antiguo Testamento, quienes dejaron una huella sumamente importante. Así que Moisés muere, y era tal, ¿verdad?, el liderazgo de Moisés, que Dios lo lleva por un camino muy escondido y el pueblo no sabe dónde está su cuerpo. Es muy probable que el hecho de que el cuerpo de Moisés no se pudiera quedar al descubierto y pudieran tomar, ¿verdad?, sus huesos, su cuerpo, y enterrarlo, se deba a que el pueblo se hubiera volcado a una idolatría en cuanto a la figura de Moisés. Y entonces Dios decide que la muerte de Moisés se dé de esta manera. Encontramos también que hay un duelo muy profundo por Moisés, y este duelo es de 30 días. El pueblo está gimiendo, está llorando, está elaborando el ciclo de duelo, está el pueblo consternado, y lo único que el pueblo tiene es una promesa. Es una palabra que Dios les ha conferido, es una palabra que Dios les ha dado. Y al inicio del capítulo, lo que nosotros vemos es lo que estoy en cierto modo relatando. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Y aquí encontramos algo sumamente interesante, porque a Moisés se le reconoce en este plano como el siervo de Jehová, pero a Josué se le llama el hijo de Nun como servidor de Moisés. Lo que nos enseña esto es acerca del relevo de una generación a otra, de la manera en cómo Dios nos va a moldear, y de la forma en cómo Dios va a procesarnos y nos va a ir capacitando estando bajo la sombra de un mentor.
¿Cuán importante es en nuestros días tener la mentoría de un líder, la mentoría de un matrimonio, la mentoría de alguna persona que pueda guiarnos hacia las verdades de la palabra del Señor? Es importante tener mentores porque los mentores nos van a ayudar a desarrollar nuestra vida espiritual y a través de esa mentoría nosotros vamos a crecer. El servicio a Dios es una cosa seria y entonces Dios tiene que capacitar a los suyos para que ellos puedan servir con excelencia. Así que se le reconoce como el servidor de Moisés, pero todavía no es llamado el siervo de Jehová. Y entonces Dios habla con Josué y le dice: mi siervo ha muerto. Y ahí le da una palabra y le dice: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les he dado a los hijos de Israel. El pueblo tenía una pregunta: ¿quién nos va a llevar ahora hacia la promesa de Dios? ¿Quién nos va a catapultar hacia aquel lugar donde Dios ya nos ha prometido que nosotros estaríamos? Y luego Dios le promete algo: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Al respecto, Juan Wesley, un hombre importante dentro de la predicación del siglo XIX, XVIII, él decía que cuando Dios toma a sus siervos y los sepulta, la obra de Dios permanece, la obra de Dios sigue vigente. Entonces Dios le dice que de la misma manera en como Él había prometido a Moisés acompañarle, de la misma forma en como Dios le había dicho a Moisés que no lo iba a dejar y que le iba a entregar la promesa de esta tierra, Dios le dice estas mismas palabras a Josué. En el verso 4 dice: desde el desierto del Líbano, y habla de la extensión hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni tampoco te desampararé. En medio del dolor de Josué, en medio de ese clima tan adverso en el cual él se encuentra, la Biblia señala que Dios está hablando con su siervo Josué y le está entregando esta misma palabra. Le está diciendo Dios a Josué que no lo iba a abandonar. Le está prometiendo que lo iba a acompañar en esta nueva travesía. Seguramente Josué comenzó a experimentar muchísimas dudas respecto a esa promesa que Dios ya le había dado. Josué, de igual manera que el pueblo, estaban sumergidos en un llanto. A menudo cuando nosotros estamos pasando una elaboración de duelos, cuando nos encontramos en un entorno hostil, cuando nos encontramos en medio de pérdidas, pensamos que las promesas de Dios no se van a cumplir en nuestra vida. Creemos que esa promesa que Dios nos ha dado, que esa visión que Dios nos ha entregado, no va a llegar. Y nos preguntamos: ¿quién será la persona que Dios va a utilizar para cumplir la promesa que Él ya ha dicho? Dios le da a Josué esta palabra y le dice: nadie, absolutamente nadie le podría hacer frente. Pero esta es una palabra que viene de una generación, desde los tiempos de Josué hasta los días de la iglesia en donde nos encontramos ahora, la iglesia actual, la iglesia contemporánea. De la misma forma Dios nos dice a usted y a mí, iglesia Kairos, que nada ni nadie, absolutamente nadie podrá frenar, ¿verdad?, los propósitos de Dios, y nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. Así como Dios estuvo con Moisés y estuvo con Josué, así como Dios acompañó a Pablo y acompañó a la iglesia primitiva, así como Dios acompañó a lo largo de la historia a los reformadores y a los grandes hombres que se han levantado en la historia, así Dios promete acompañarnos, promete no dejarnos, no desampararnos, promete guiarnos y dirigirnos, promete Dios estar con nosotros, promete ir en medio de la batalla, promete Dios sostenernos con su mano fuerte y poderosa. Y debemos entonces creer que si Dios lo ha prometido, Dios habrá de cumplirlo. Hay momentos en nuestra vida en lo único que nos vamos a sostener es en las promesas, una palabra, una promesa de parte de Dios, y eso será un aliciente a nuestra vida. Dios, a diferencia de usted y de mí,
Él ya conoce el futuro, Él ya conoce hacia dónde habremos de dirigirnos, hacia dónde habremos de llegar. Dios conoce perfectamente el corazón también nuestro y sabe Dios que la visión que Él ha trazado, esa visión se va a cumplir y Dios va tomando una generación y otra. Y este es un principio también importante que el pasaje nos deja en cuanto que Dios es un Dios de generaciones. El Dios que estuvo con Moisés, el Dios al cual Moisés clamó, es el Dios también que acompañó a Josué en su trayecto. Lo que encontramos es el inicio de una aventura, de un desafío glorioso en cuanto a que Josué iba a tener que pelear con muchísimos enemigos para poder llegar hasta el destino final, para poder alcanzar la meta que Dios le había trazado ya en nuestra vida como cristianos. Para que podamos alcanzar las promesas de Dios, vamos indudablemente a tener que pasar por muchísimas batallas. En medio de ese trayecto nos vamos a topar con muchos estorbos, con guerras, vamos a tener que luchar, pero siempre confiados en que hay una promesa de que Dios no nos dejará ni nos desamparará, que estará con nosotros todos los días, como Jesús lo afirmó, hasta el fin del mundo. Y hay algo entonces que yo quiero resaltar este día respecto al mensaje de hoy. Dios dice que debemos esforzarnos y ser valientes. Y Dios primero le dice a Josué que se tiene que esforzar y ser valiente para que él pueda cumplir con una tarea. Josué estaba sacudiéndose el duelo. Josué no se encontraba en una situación emocional estable. Josué se encontraba sumergido en un momento en donde él se pensó menos que su mentor, en un momento en donde él pensó que esa promesa que Dios les había dado, tal vez alguien más tendría que venir para poder cumplirla. Pero Dios, cuando fija su mirada en alguien, cuando Dios determina un propósito en la vida de alguien, nosotros, hermanos, no podemos hacernos a un lado. Y deja decirte algo este día: Dios tiene planes muy elevados con nosotros. Dios tiene planes que a veces nosotros mismos podemos abortar, pero estos planes tan elevados de Dios siempre están marcados por su gracia, están marcados por su compañía, están marcados estos planes por el cuidado, están marcados estos planes también por las grandes bendiciones que vienen de su mano. Josué entonces se tenía que esforzar y ser valiente para repartir la tierra, la heredad que Dios ya les había prometido. Hay tareas que tenemos que cumplir. Hay muchos de aquí que somos padres y tenemos que cumplir una tarea de ser excelentes padres. Hay quienes son esposos, esposas y tienen también que cumplir ese papel de acuerdo a los lineamientos de la palabra. Dios nos ha dejado un manual en la Biblia para que a través de ese manual podamos honrarle en nuestra relación matrimonial. Hay aquí personas que son jefes en sus trabajos y tienen que honrar a Dios a través de la vida que muestran en su empleo. Hay tareas, pero no solo tareas seculares, sino tareas espirituales que nosotros tenemos que cumplir. La tarea que Dios nos ha encomendado es que podamos ser instructores de nuestros hijos. La tarea que Dios nos ha dado en Deuteronomio 6, verso 6 al versículo 8, es que podamos contar esta palabra a nuestros hijos, que ellos puedan tener esta enseñanza en su mente y en su corazón, que puedan ser sostenidos por la palabra. Y Josué se tenía que esforzar en poder cumplir la tarea de ir y conquistar la tierra prometida y de repartir a cada uno conforme lo que Dios había ya dicho. Así que nosotros tenemos, al igual que Josué, la determinación de esforzarnos y ser valientes, el compromiso de ser esforzados y valientes para cumplir las tareas que Dios nos encomienda. Tenemos que posicionarnos en el esfuerzo y en la valentía de hacer cumplir lo que Dios nos ha pedido. El esfuerzo y el valor tiene que ver con virtudes, pero también tiene que ver con permanencia.
Es decir, la Biblia nos habla de que el diablo habrá de llegar para destruirnos, habrá de venir para golpearnos. Pero la Biblia dice que debemos resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Tenemos que estar firmes, vestidos de toda la armadura del Señor, y estando firmes resistiendo los ataques del diablo, entonces éste huirá de vosotros. No es tan fácil como el hecho de que Dios nos ha dado una promesa y pensar que esa promesa se va a cumplir de la noche a la mañana, sino que nosotros tenemos que ser comprometidos y permanecer resistiendo en medio de cualquier ataque que pueda haber sobrevenido hacia nosotros. Tienes una tarea que cumplir. Tienes que cumplir esa tarea con excelencia. Tienes de parte de Dios el respaldo. Y sabes, debes también reconocer este día que si Dios te ha colocado para el cumplimiento de una tarea, Dios te habrá de dar también la capacidad y los dones, y te habrá Él de ayudar a desarrollar las virtudes necesarias para que toda tarea que Dios te encomiende la puedas cumplir. Yo no veo que alguien diga que quiera ser un mal padre. No pienso tampoco en alguien que diga que quiere ser un mal maestro, un mal pastor, un mal hermano en la fe. Tenemos tareas que cumplir, y esas tareas tienen también que ocuparnos. Tenemos que ocuparnos en el desarrollo y en el cumplimiento de las tareas. Y la tarea de Josué fue que él pudiera repartir la tierra prometida. La tarea que tenemos por excelencia es la de predicar el evangelio, y esto habla de la gran comisión, de ir y llevar el mensaje a otros. Pero hay muchas otras tareas que son indispensables, son esenciales para que nuestra vida permanezca arraigada en los fundamentos de la palabra del Señor. Número 2. En el versículo 7 la Biblia dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, como él te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo, dice el texto, te saldrá bien. Mire, llama mucho la atención la forma en cómo Dios maneja sus términos para la conquista. Por un lado, Él ha llenado el corazón de este joven Josué de promesas, y de una manera Dios le dice que debe aprender a depender de Él y de las promesas que Él ya le ha entregado. Hermanos, todos los que se levantaren contra Josué habrían de ser derrotados. Y la evidencia de esto es en las distintas guerras que Josué tiene que enfrentar. Es una buena promesa para un año que termina, pero para un año que va a comenzar. Que Dios nos repite una y otra vez que debemos esforzarnos y ser valientes, porque estamos en medio de una lucha espiritual, de una batalla. No debemos entonces por ninguna razón abandonar el compromiso que tenemos con Dios. Es todo lo que nosotros, hermanos, debemos tener fijado en nuestra mente, que Dios nos ha dado la bendición de ser hechos sus hijos, y con ello tenemos la bendición de que el Espíritu Santo more en nuestros corazones, y que en medio de las batallas espirituales es el amor de Dios quien nos va a capacitar para hacer frente a toda batalla espiritual que nos sobrevenga. Así que Josué está recibiendo una palabra de Dios y le está diciendo que debe tomar la palabra. Esto en esencia es una espada. Está Dios colocándole a Josué una espada en su mano. Le está diciendo a Josué que él tiene que pelear y tiene que ir hacia adelante. Le está diciendo en cierto modo que él es parte de un ejército. Lo está contemplando como parte de su ejército. Hay un corito que dice, muy antiguo: no es con espada, no es con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Ese mismo Espíritu que habita en tu vida. Porque los que somos ya de Cristo tenemos al Espíritu de Dios quien nos convence, el Espíritu de Dios quien nos enseña. Es el maestro que tenemos, el consolador, el abogado,
el que defiende nuestras causas. El Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos con su poder, es ese mismo Espíritu que habita en nuestra vida. El Espíritu que al inicio de los tiempos, cuando las cosas estaban desordenadas, cuando el mundo estaba vacío, cuando el mundo estaba en un caos, fue el Espíritu de Dios quien apareció para ponerle orden a todas las cosas. Es ese mismo Espíritu el que habita en esta iglesia. Es ese mismo Espíritu el que habita en el entorno de tu familia. No es un espíritu distante, no es un espíritu alejado, sino es el Espíritu de Dios quien nos ayuda a orar de manera adecuada. Es el Espíritu de Dios que gime por nosotros. Es el Espíritu que está en nuestro ser. Y Pablo le dice a los efesios que fuimos sellados con su Espíritu. Los sellos sirven para darle una identidad a un documento. Los sellos nos ayudan para saber que ese documento es oficial y tiene un grado de importancia. Los sellos que se colocan en los documentos le dan legalidad y certeza, verifican, ¿verdad? Las personas a través de los sellos que lo que tú estás presentando, un documento, es en realidad legítimo. En los sellos hay legitimidad. Quiero decirle que usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Recordar esa palabra, y eso es que legítimamente somos constituidos como hijos de Dios y somos parte del reino de Él y de su ejército. Y eso debe de darnos a nosotros la convicción en nuestro espíritu de que sea cual sea la batalla que enfrentamos, tenemos en nuestra mano la espada del Espíritu, y esa espada nos habrá de ayudar para que podamos combatir, no, ¿verdad?, con grandes ejércitos, sino con la palabra de Dios, la cual nos habrá de alimentar y sostener en todo momento. Hermanos, este mismo libro es un ejemplo de la forma en cómo Dios gana las batallas. A los enemigos con métodos ideológicos y combativos y estrategias humanas. Pero Josué sabía que ese esfuerzo y ese valor en cuanto a la dedicación de la palabra del Señor le iba a dar grandes dividendos. Es la palabra la que nos habrá de ayudar, hermanos, en medio de toda batalla espiritual que vivamos. Es esa palabra. Pero debemos tomar la palabra de forma adecuada, saber manejar con destreza la espada del Espíritu. Y algo sumamente interesante que Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 6 es que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Pero algo que debemos nosotros saber en cuanto a vestirse de la armadura de Dios es que a veces pensamos que vamos, ¿verdad?, a cambiarnos de ropa y tomar la armadura y colocárnoslas. Pablo está pensando en los soldados romanos de la época, y los soldados tenían que recibir el apoyo de alguien para que le colocaran cada una de las piezas de la armadura, el yelmo, el escudo, para colocarle la coraza, el cinturón, el calzado, para que tomaran la espada. Esto es que ellos no podían vestirse por sí mismos. Ellos necesitaban que alguien más los auxiliara y les colocara la vestidura, en este caso la armadura, para hacer frente. Porque la vida cristiana se trata de combatir. Tiempos combativos hemos tenido todos. Momentos como los de Josué, en donde estamos elaborando duelos, los hemos tenido también. Y así que es el Espíritu de Dios, es lo que Pablo está presentando, quien nos va a vestir de la armadura. Y al ser el Espíritu Santo, alguien, una persona que mora en nosotros, nos va a vestir de esta armadura. Así que debemos permanecer firmes en la palabra, debemos hablar la palabra, debemos cantar, orar la palabra, conocer la palabra, vivir la palabra, obedecer la palabra. Y debemos para esto ser muy valientes. Esto requiere de agallas,
Esto requiere de una disposición de nuestro corazón. Esto requiere de una firmeza. Debemos tener una firmeza en cuanto y una determinación en cuanto al estudio de la palabra y en cuanto a cómo vamos a utilizar esta arma para combatir en la batalla espiritual en donde nos encontremos. Y quiero decir algo, que aunque pueda ser una realidad muy lejana para nosotros, pero en medio de todo lo que vivimos, debemos tener presente que como seres espirituales tenemos que confrontar las cosas a través de lo que es espiritual. A veces podemos llegar a la conclusión temprana de que hay situaciones en nuestro entorno personal, familiar y el entorno en donde usted esté, que no hay algo espiritual, pero debemos asociar nuestra vida siempre de manera tripartita y saber que lo que hacemos en lo espiritual va a tener un efecto tanto en nuestra vida emocional como en nuestra vida física y viceversa. Esto es, que lo que hacemos en el espíritu va a afectar positiva o negativamente a nuestra carne. Lo que hacemos espiritualmente va a afectar a nuestra alma positiva o negativamente. Lo que hacemos en la carne también va a impactar en nuestro espíritu. Así que estamos combatiendo, estamos en una batalla. Y Dios le habla a Josué en medio de ese entorno, mientras él no se recupera. Está en ese momento Dios diciéndole: esfuérzate, sé valiente, y entonces haré prosperar tu camino. Esto es una palabra que a veces puede atemorizar a muchos: éxito. Dios le promete éxito a Josué. Dios le dice que en todo lo que él emprenda, su camino será prosperado, exitoso. Dios le habrá de ayudar, pero requiere estar conectado con la fuente de la palabra para que en realidad su vida pueda prosperar. Esto me recuerda las palabras del Salmo 1 y quiero entonces leerlas en el capítulo 1 de los Salmos. Lo que encontramos es esta palabra: bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El que está entonces plantado junto a las corrientes de agua, quien se ha plantado, se ha edificado sobre la palabra de Dios, tiene la promesa de él de que no será abandonado por el Señor. Quien con dedicación medita de día y de noche y encuentra delicia en la palabra, ahí ese hombre o esa mujer va a dar fruto en su tiempo, su hoja no va a caer, todo lo que haga será prosperado. Dios entonces promete que si estamos conectados, hermanos, con su palabra, que si tomamos la palabra para poder hacer frente a las luchas espirituales, vamos a estar reverdeciendo, vamos a estar siendo fortalecidos internamente, vamos a poder, dar fruto. Dios nos ha hecho esa promesa, pero la palabra tiene que ser una delicia para nosotros. Tenemos que acercarnos a esta palabra, tenemos que disfrutar esos momentos. Pasar tiempo con Dios tiene que ser lo más significativo de nuestro día. Tenemos 24 horas en el día, y entonces dentro de esas 24 horas tenemos que dedicar un momento para pasar tiempo con Dios. Y ese momento tiene que ser el más importante de nuestro día. Pasa tiempo con Dios. Disfruta, bebe de estas aguas. Deja que el agua pueda refrescar lo más seco que pueda haber en el corazón, lo más seco que pueda haber provocado el entorno en tu vida. Dios le habló a Josué en 3 formas y usando las mismas palabras, pero Dios está hablando de forma diferente en este apartado, porque le está diciendo a Josué que él se tiene que esforzar y tiene que ser valiente para que pueda estar bebiendo de esta agua que calma la sed. Jesús es el agua de vida.
Es el agua que va a saciar nuestra sed. Es el agua que nos va a calmar. Y no solo nos va a calmar momentáneamente, es esa agua que nos va a satisfacer. Es el agua que muchos desean. Y bienaventurados los que tienen sed, porque ellos serán saciados de esta agua. Sigue diciendo el texto en el versículo 9, que es lo que leímos al inicio, que le manda el Señor a Josué que se esfuerce y sea valiente. Si usted nota, Dios le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente para que reparta la heredad, cumplir una tarea. Que se esfuerce y sea valiente para meditar de día y de noche en la palabra. Esto es, para que él pueda ser prosperado en todo el camino que va a emprender. Y eso es lo que Dios quiere en este trayecto de la vida. Mientras estamos aquí en la tierra y vamos hacia un futuro que Dios ya conoce y nosotros no, es lo que Él quiere, que seamos como esos árboles plantados ahí, que estén reverdeciendo constantemente. Pero lo último, el verso 9, es un mandamiento. Y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, le dijo. Y luego le añade a esto que no tenga temor y que no desmaye. Josué no conocía su futuro. Él estaba viendo su presente. Se encontraba en el presente. Pero Dios conoce todas las cosas. Conoce nuestras historias. Dios conoce no solo el presente tuyo, ni tu pasado, sino que conoce también el porvenir. Sabe cómo va a terminar nuestra historia. Sabe también perfectamente qué es lo que en este punto de nuestra vida Él va a hacer, porque ya lo está asociando Dios con el futuro. Conoce exactamente nuestros caminos, no solo los nuestros. Conoce el camino también de los necios, de los pecadores, de todo el mundo, de sus hijos, de los que tienen el sello. Pero Dios conoce el mundo, conoce el corazón y conoce el destino, el futuro de toda persona. Miren, en aras de conocer el futuro, muchas personas han hecho locuras. Hay quienes intentan saber qué va a pasar el día de mañana, cómo va a ser su semana. Es por eso que es muy popular hoy día los horóscopos. Y buscan y dicen: ¿qué va a pasar conmigo? Saúl también quería conocer qué había sucedido con un profeta. Y hay quienes quisieran conocer su mañana, su porvenir. No lo conocemos, no sabemos qué va a pasar. Pero si leemos la historia del libro de Josué, vamos a ver las diferentes guerras y luchas que Josué tuvo que enfrentar. Y cuando vamos ya a mitad de la lectura del libro de Josué, o al final de la lectura, podemos asociar perfectamente el por qué Dios le da esta promesa y el por qué Dios le da este mandato al inicio del llamado que Él tiene. Lo está llamando, le está diciendo lo que Él tiene que hacer. Y aquí hay una ordenanza y le dijo: te mando. No es una alternativa, no es a ver si quieres cumplirla, no es a ver si tú quieres hacerlo, no es a ver si lo negociamos y tú vas a cumplir lo que yo te estoy diciendo. Dios sabía que Josué había visto ya la tierra y que Josué se había encontrado con murallas enormes, pero que también en la tierra prometida había gigantes que Josué tenía que enfrentar. Josué fue parte de aquellos espías que habían sido enviados para que trajeran un informe, y solo Josué y Caleb dieron un informe positivo en cuanto a lo que estaban mirando.
los 10 restantes dijeron que era imposible y que no iban a poder conquistar aquella tierra de la cual Dios ya les había hablado. Fueron a inspeccionar, fueron a mirar el entorno, fueron ellos y no solo miraron, sino que también probaron de los frutos que se encontraban en la tierra. Así que Dios sabía que Josué iba a desmayar frente a estos gigantes, que mientras luchaba iba a tener una disminución de sus fuerzas, que él necesitaba el consejo oportuno de Dios para que pudiera resistir lo que se venía. Y este es el lado humano del peregrinaje. Es el lado humano del peregrinar como cristianos. Hay cristianos que al convertirse comienzan a tener una serie de luchas espirituales, o incluso los corren de su casa. Hay quienes dicen que han perdido todo, pero que al mismo tiempo lo han alcanzado todo. Yo tengo un amigo judío, se llama Angelo de Freitas, es un pastor de la tribu de Benjamín, es brasileño, mexicano y nacionalizado estadounidense también. Y él cuenta, Angelo de Freitas, que el día que le dijo a su familia judía que se convertía a Cristo, compraron el ataúd e hicieron un velorio en su casa mientras él estaba ahí en su casa. Y todo el mundo lo ignoró porque para su familia Angelo estaba muerto. Y entonces él hablaba con su familia, les daba una palabra, les preguntaba algo y la familia lloraba y lo ignoraba, y es como si él no estuviera ahí con ellos. ¿Qué hubiera sentido? Es como la ley del hielo. Usted o yo, en una situación como esa. Y entonces Angelo de Freitas tenía la posibilidad de renunciar a la fe que ahora había abrazado. Tú eres un testimonio y has enfrentado consecuencias por el hecho de ser un cristiano. Has renunciado a una lista enorme. Has tenido pérdidas, pero ahora tienes la mayor de las recompensas. Pero ahora en tu vida está el mayor de los regalos que pudiéramos recibir. Pero ahora gozamos de un bienestar mayor que nada ni nadie en esta vida nos los puede entregar. Tenemos la presencia del Dios que ha creado el cielo y la tierra, que está con nosotros y que seguirá estando con nosotros en todo momento. Sea que tomemos buenas o malas decisiones, Dios y su Espíritu están ahí hablando a nuestra mente y a nuestro corazón y dirigiendo nuestros pasos siempre. Es ese Espíritu que mora en nosotros. Ese Espíritu que nos ayuda. Somos peregrinos en esta tierra, extranjeros. Estamos de paso. Y en la vida espiritual tenemos la tendencia de tener miedo y de desmayar. Pero si algo debemos tener como cristianos es la fuerza y la valentía para enfrentar los desánimos y los retrocesos que vienen. La vida cristiana tiene el estigma de una continua lucha.
Y nos vamos a enfrentar cotidianamente en nuestro andar con muchas de estas batallas, pero nadie va a poder huir de ellas. Tenemos que hacer frente a estas situaciones personales, familiares, de trabajo, como sea que se llamen. Pero en medio de esto, lo que vamos a experimentar son culpas, tristezas, soledades, angustias. Y no podemos tal vez librarnos de estas circunstancias. Y vamos a querer claudicar. Pero el Señor dijo: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, que no temas y no desmayes, porque Él estaría contigo hasta el lugar donde tú vayas. Hermanos, necesitamos descubrir que junto a la presencia del Espíritu Santo, la que Él nos ha dado, la que Él nos ha entregado, Él ha dicho que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y debemos entonces tomar esto como un mandamiento de Dios en cuanto a pelear siempre. Y si queremos alcanzar el éxito en cualquier esfera de nuestra vida, pero principalmente la espiritual, necesito esfuerzo y valor, valentía para hacer frente a estas situaciones espirituales que golpean mi vida espiritual. Hermanos, regresando un poco a la historia del hermano Ángelo, él tuvo que salir de su tierra, dejar el pueblo hebreo, judío, y tuvo que ir a una misión que Dios le había encomendado. Pero su vida, aunque para muchos fue una vida que se perdió, en el momento en que él decidió entregársela a Cristo, fue una vida ganada. Y su vida comenzó a marcar el corazón y el rumbo de muchos. Su entrega, su fortaleza y su dedicación y su firmeza en cuanto a la convicción que había en su espíritu lo ha llevado a trascender en muchos aspectos de su vida. Es increíble ver que podemos ser sacudidos en nuestras convicciones cuando somos expuestos a enseñanzas o somos expuestos a momentos en los que no tenemos quizá una respuesta. No tenemos un curso de acción, no sabemos cómo actuar. Pero Dios le dice a Josué y te dice a ti hoy, y a mí, claro, que debemos ser esforzados y valientes. Y que no debemos abandonar las batallas espirituales en las cuales muchas veces el Espíritu Santo nos permite estar. Porque hay batallas que nosotros mismos creamos, hay otras batallas que Dios a través de su Espíritu nos lleva y nos mete ahí. Segunda de Corintios 4, 8, 9 dice: de manera que debemos llenar nuestras mentes con la certeza de que somos valientes y no cobardes, que es cierto que pudiéramos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. No hay razón para desmayar si contamos con esta gloriosa promesa de que Dios estaría con nosotros todos los días. Yo quiero terminar con esta breve reflexión. En la conquista de Canaán, Dios pudo haber sacado a toda la gente de Canaán, los pudo haber matado, tomado, mandar un ángel, destruido a todos. Dios pudo haber tronado su dedo, mandar su poder, mandar a un ejército y destruir a todos los que estaban ahí, esos gigantes. Todos ellos pudieron caer de rodillas ante la voz de Dios. Pero en lugar de eso, Dios decidió tomar a Josué y tomar a un pueblo débil, frágil,
quebrado, a un pueblo disminuido con carencias, a un pueblo que en el pasado le había fallado y que una generación fue sepultada en el desierto también, y que solo Josué y Caleb, Moisés pudieron mirar, pudieron estar cerca de lo que Dios estaba ya haciendo para con ellos. Y en esto hay una verdad permanente. Dios nos ha entregado promesas, tierras prometidas, y esto puede representarse en metas, en planes, en objetivos, en proyectos que ya tenemos y que incluso estamos cocinando. Pero no vendrán solo los resultados. Dios está demandando algo, y es esfuerzo y valor. Y cuando somos esforzados y valientes, entonces podemos conquistar las promesas y los planes de Dios y las metas que Dios nos ha dado. Y sé que más de uno, siempre que viene a la casa de Dios, viene con una expectativa elevada, con un deseo concreto, con un anhelo en el corazón, con una esperanza en cuanto a que Dios pueda ayudarle o pueda comunicarle a Dios un mensaje, darle una palabra que pueda ser un aliciente, y no solo un aliciente, una palabra que sea revolucionaria en nuestra situación, revulsiva, una palabra que nos vivifique, que nos encienda, que nos dé. Esfuerzo y valor representa el estado anímico, la resistencia, la fortaleza. ¿Qué tan fuerte eres en el espíritu para enfrentar las batallas espirituales? Podemos estar decaídos, como dijo Pablo. Podemos estar en apuros, en aprietos. Podemos estar angustiados. Pero dijo Pablo, no estamos destruidos. Dios habrá de acompañarte y te seguirá acompañando. Somos un pueblo frágil. Somos un pueblo como el pueblo que iba a conquistar la promesa de Canaán. Rotos, quebrados. Que cuando volteamos a ver nos decimos, este será el ejército. Y cuando volteamos en el entorno de nuestro hogar, decimos, con este ejército, ¿a dónde voy a llegar? Pero ese es el pueblo que Dios toma para que el día de mañana nadie diga, fue por mí. Para que el día de mañana todos digamos, tuvo que ser Dios. Tuvo que ser Él en cada circunstancia. Para que el día de mañana podamos pensar en el pasado y decir, tuvo que ser la mano poderosa de Dios interviniendo en cada detalle de nuestra historia. Tuvo que ser Él